este video hablaremos de una camiseta muy especial en la historia del club, la de Necaxa de 1998. Una indumentaria edición especial y que muchos aficionados capitalinos recuerdan con cariño, mejor conocida como Monumentos. Aunque hoy los Rayos de Necaxa tienen su casa en Aguascalientes, la realidad es que cerca del 80% de su historia se construyó en la Ciudad de México, lugar donde el club forjó su identidad durante décadas. Antes de mudarse definitivamente en 2003, Necaxa presentó lo que para muchos aficionados fue la primera tercera equipación del Rayo, una pieza que rinde homenaje a la ciudad que lo vio nacer. Para entender el significado de esta camiseta hay que viajar hasta 1923, año en el que nació el club que originalmente era conocido como los Electricistas. El equipo fue fundado por el ingeniero escocés William Fraser, gerente de la compañía eléctrica Mexican Light and Power, quien financió el proyecto y ofrecía empleo a los jugadores, en una época en la que el fútbol en México era amateur. Con el paso de los años, Necaxa comenzó a reunir grandes talentos y a formar un equipo fuerte, competitivo y de gran calidad. Su primer gran logro llegó en la temporada de 1925 y 1926, cuando conquistó su primer título de Copa. El éxito fue tal que en 1930 el club inauguró su propio estadio, el histórico Parque Necaxa, ubicado cerca de lo que hoy es Plaza Delta en la Ciudad de México. A partir de entonces comenzó una de las etapas más gloriosas del club. En los años 30, Necaxa dominó el fútbol mexicano con el legendario equipo conocido como los 11 Hermanos, logrando múltiples títulos de liga y copa, además de conquistar 5 campeonatos en un solo año. Por esa impresionante racha, el equipo recibió un apodo que quedaría para siempre en la historia, el Campeonísimo. Más tarde, figuras como Horacio Casarín mantuvieron viva la grandeza del club. Sin embargo, en 1942, el equipo desapareció temporalmente, tras la salida de varios jugadores y el cierre del Parque Necaxa. 8 años después, Necaxa regresó gracias al apoyo del Sindicato Mexicano de Electricistas, retomando su lugar en el fútbol mexicano. Décadas más tarde, en 1982, la empresa Televisa adquirió la franquicia y devolvió su nombre original al club. Fue entonces cuando nació el apodo que hoy todos conocemos, los Rayos del Necaxa. En años recientes, el club inició una nueva etapa. En 2014 cambió de propietarios y consolidó su proyecto en Aguascalientes. Más tarde, un grupo de inversionistas encabezados por Al Taylis y Sam Potter adquirió parte de la franquicia. Incluso el proyecto llamó la atención internacional cuando figuras como Eva Longoria y Ryan Reynolds se sumaron como inversionistas. Una historia llena de transformación, títulos y leyendas que ayuda a entender por qué esta camiseta representa mucho más que un simple uniforme. Y es precisamente toda esta historia, este origen y esta identidad forjada en la Ciudad de México lo que inspiró aquella camiseta especial de 1998, conocida como Monumentos, una pieza única que rendía homenaje a la ciudad donde nació la leyenda de los Rayos. En ese contexto, la marca inglesa Umbro confeccionó esta indumentaria, la cual tiene un gran parecido con la camiseta del Ajax de la temporada de 1996 y 1997. Umbro presentaba este jersey con las marcas de agua que vimos en los jerseys de local y visita, que incluía el escudo del Necaxa y la palabra Rayos. La camiseta tiene un fondo gris claro y unas franjas rojas laterales. En el fondo se aprecian la silueta en tono gris oscuro de los monumentos históricos de la Ciudad de México, como Bellas Artes, el Estadio Azteca y el Ángel de la Independencia, hecha con tela 100% en poliéster. La camiseta es de manufactura mexicana. Este diseño presenta un cuello de tipo V con un fondo gris claro y siluetas en gris oscuro. En la parte inferior vemos una franja sublimada en tono rojo y blanco. Debajo de las solapas del cuello vemos que es completamente en color blanco, donde se encuentra al centro un botón en color rojo. En el centro encontramos el escudo del Necaxa.
Al costado derecho, a la altura del pecho, se observa el texto bordado de la marca Umbro en color rojo. Al costado izquierdo, el escudo bordado de Necaxa. Al centro de la camiseta se observa el sponsor sublimado de la marca americana Coca-Cola en tono rojo. A los costados de la camiseta, a la altura de los hombros, vemos una franja roja que cae hasta el final de la manga. En su interior vemos texto de los Rayos en color gris. Más abajo vemos el sponsor de la marca Afore Garante, de tamaño pequeño. Al igual que existe la versión con el costado de Switch y en la otra Afore Garante, más difícil de encontrar hoy en día, así como el parche oficial de la primera división del fútbol mexicano. Y por último, esta playera, al ser de manga corta, vemos al final un puño con el elástico en color rojo y blanco. En la parte trasera, en la sección superior, al centro, encontramos el sponsor sublimado de Afore Garante. Debajo vemos el número 24, probablemente de Jaime Hernández. Es de tamaño grande, el cual está hecho en serigrafía en tono blanco, con el estilo de tipografía de Umbro de la época. Este conjunto se utilizaba normalmente con pantaloncillo y medias rojas. El Club Necaxa es uno de los equipos históricos del fútbol mexicano. A mediados y finales de los años 90 vivió una de las etapas más brillantes de su historia, conquistando los títulos de la temporada 1994, 1995, 96 e invierno del 98, todos jugando en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca. Sin embargo, a pesar de este éxito deportivo, el club enfrentaba un problema cada vez más evidente: la falta de afición en las gradas. El entonces presidente de los Rayos, Justino Compeán, llegó a decir que el equipo se estaba muriendo de soledad debido a las bajas entradas en el Colosio de Santa Úrsula, mientras el plantel mantenía sueldos altos, que comenzaban a pesar en las finanzas del club. Ante este panorama, la directiva encabezada por Compeán y el técnico Raúl Arias tomó una decisión drástica: buscar un nuevo hogar para el equipo. La opción apareció en Aguascalientes, donde el gobierno estatal impulsaba la llegada del fútbol de primera división. El plan incluía demoler el antiguo Estadio Municipal de Aguascalientes para construir un nuevo recinto moderno, el Estadio Victoria, un inmueble que sí cumplía con los requisitos para albergar fútbol de máximo nivel. Pero esta decisión también tuvo consecuencias. En este mismo estadio jugaba el equipo local, los Gallos de Aguascalientes, filial del Necaxa, que terminó desplazado y cuyo destino terminaría siendo mucho más triste de lo que muchos imaginaban. Hoy es común relacionar Aguascalientes con Necaxa y con el Estadio Victoria, su casa desde la apertura del 2003, pero antes de los Rayos, la afición hidrocálida ya tenía su propio equipo, los Gallos de Aguascalientes, el primer club con el que la ciudad se identificó profundamente. La historia comenzó en 1992, cuando Salvador López Monroy, un empresario originario de Aguascalientes radicado en Los Ángeles, compró una franquicia de segunda división con la idea de llevar el fútbol profesional a su tierra. 2 años después, en la temporada de 1994-1995, los Gallos debutaron en el Estadio Municipal de Aguascalientes, despertando el entusiasmo de la afición. El equipo conectó rápidamente con la identidad local, su nombre, su escudo y hasta la cultura popular de la religión, marcada por la tradición de las peleas de gallos y la famosa canción La Pelea de Gallos. Hicieron que la gente se sintiera representada. Y sí, esa misma canción que se corea en las tribunas del Victoria. Tras algunos años de crecimiento, los Gallos lograron el ascenso a la Primera División A, donde vivirían la mejor etapa de su historia, entre 1998 y el 2002. Cada 15 días el estadio municipal se llenaba para ver a un equipo vestido de blanco, que defendía con orgullo a todo el estado. En esta categoría nació también su gran rivalidad regional,
con la Real Sociedad de Zacatecas, un duelo conocido como el Superclásico del Ascenso. Pero el momento más importante llegó en el invierno del 2000, cuando los Gallos, con jugadores como Carlos Salcido, Héctor Jiménez y Marco Antonio El Chato Cervantes, se proclamaron campeones de la Primera A, tras vencer a los Reboceros de La Piedad, quedándose con medio boleto hacia la Primera División. Sin embargo, La Piedad ganó el siguiente torneo y obligó a una final definitiva en el 2001 para decidir quién subiría al máximo circuito. Fue una serie intensa, pero finalmente los michoacanos lograron el ascenso, dejando a los Gallos a un paso de la gloria. Ese resultado cambiaría todo. Mientras los Gallos peleaban en la cancha por subir a la Primera División, el gobierno de Aguascalientes y directivos del Necaxa ya negociaban llevar al club rojiblanco a la ciudad. La prioridad era tener fútbol de Primera División, sin importar el equipo. Si los Gallos hubieran conseguido el ascenso, la historia probablemente habría sido distinta, pero al no lograrlo, el camino quedó abierto para la llegada del Necaxa. El acuerdo se concretó en el 2001 y con él comenzó el final para los Gallos. El estadio municipal fue demolido para construir el nuevo Estadio Victoria, obligando al equipo a mudarse temporalmente a Zacatecas, al estadio Carlos Vega Villalba. Sin estadio y con el futuro incierto, en el 2002 su propietario decidió vender la franquicia al Club Guadalajara, que la convirtió en su filial de segunda división bajo el nombre de Tapatío. Así terminó la historia de los Gallos de Aguascalientes, el primer gran amor futbolístico de la ciudad, un equipo que estuvo a un paso de cambiar el destino del fútbol hidrocálido y que para muchos aficionados sigue siendo el dueño original de sus corazones. En este contexto, Aguascalientes no tuvo que esperar al 2003 para ver a los Rayos jugar en sus tierras, pues la directiva y el gobierno del estado idearon un plan, uno que buscaría generar afición incluso antes de su llegada. Jugaban Copa Merconorte en Aguascalientes en el 2001. En el año del 2001, la Copa Merconorte reunió a clubes de Conmebol y CONCACAF en un nuevo torneo internacional. Por México participaron Club Deportivo Guadalajara, Santos Laguna y Club Necaxa. Para disputar el torneo, Necaxa tomó una decisión que terminaría siendo histórica: jugar como local en Aguascalientes, ciudad que años después se convertiría en su nueva casa. Así, el 28 de agosto del 2001, los Rayos pisaron por primera vez tierras hidrocálidas para enfrentar al América de Cali en el estadio municipal. El resultado fue victoria, 1-0, el primer triunfo en Necaxa en Aguascalientes. Posteriormente también enfrentaron allí a la Alianza de Lima y al Aucas, logrando avanzar hasta semifinales del torneo. En esa instancia se midieron ante Millonarios. Necaxa ganó 3-2 en Aguascalientes, pero perdió por el mismo marcador en Colombia y finalmente quedó eliminado en tanda de penales. Por mucho tiempo, estas fueron las únicas ocasiones en que Necaxa jugó en Aguascalientes. Pero mientras los meses avanzaban, el club se acercaba cada vez más a una decisión que cambiaría su historia: convertirse oficialmente en un equipo hidrocálido. El primer partido oficial de la Primera División que disputó el Club Necaxa en Aguascalientes se jugó el 9 de marzo del 2002 en el antiguo Estadio Municipal de Aguascalientes, recinto que años después daría paso al Estadio Victoria. El rival fue Pachuca durante el torneo del verano del 2002. Aquel encuentro también destacó porque Necaxa presentó una camiseta con un parche que anunciaba oficialmente el cambio de sede para el 2003. Más que un simple partido, fue una prueba para la directiva, que buscaba medir la respuesta de la afición hidrocálida. La reacción fue suficiente para tomar una decisión importante: no remodelar el viejo estadio municipal, sino demolerlo y construir uno completamente nuevo. Meses después, en el torneo de clausura del 2003, el último torneo en el que Necaxa aún pertenecía a la Ciudad de México, la liga permitió al club alternar sedes entre el Estadio Azteca y el Estadio Olímpico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, mientras terminaba la construcción del nuevo estadio. El primer partido en este recinto se jugó el 9 de marzo del 2003. Aunque el estadio tenía menos de 10,000 espectadores, ese día vivió una de las primeras grandes fiestas futboleras del estado. El resultado, sin embargo, no fue favorable para Necaxa.
cayó 2-1 ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y semanas después, el 6 de abril, los Rayos volvían a jugar en Aguascalientes, donde nuevamente perderían 1-0 frente a Santos Laguna. Un inicio complicado que anticipaba algo importante: no sería nada fácil para el Necaxa adaptarse a su nuevo hogar. Tras su mudanza a Aguascalientes, el Necaxa inició una nueva etapa en su historia, lejos de la capital. Los Rayos encontraron una ciudad que poco a poco fue adaptando al equipo como propio. El Estadio Victoria se convirtió en su nueva casa, un lugar donde generación tras generación de aficionados ha comenzado a escribir nuevos capítulos en la historia del club. Aunque los años posteriores trajeron momentos complicados, también dejaron una base sobre la cual reconstruir el futuro. Hoy, el gran reto del Necaxa es recuperar el protagonismo que alguna vez tuvo en el fútbol mexicano y volver a encender la ilusión de toda su afición, porque la historia de los Rayos no terminó con aquella mudanza, simplemente comenzó una nueva era. Esto fue de Utilería Necaxa. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte y dejar tu comentario, porque la historia del Necaxa se sigue contando.